Entonces, el día de hoy vamos a platicar acerca de las generalidades. Digo generalidades porque de verdad que es inmenso la información que puede existir de los neurotransmisores. Pero vamos a platicar entonces acerca de los neurotransmisores. Y pues tenemos que saber qué es un neurotransmisor. Pues uno entendería que es una molécula que en la sinapsis química sirve para mandar una señal de una neurona a otra, ¿no? Y entonces tienen varias características, o sea, no todo lo que encontramos en el espacio sináptico puede ser considerado un neurotransmisor. Entonces aquí está esas serían nuestras características más importantes, fíjense. Dice, la célula donde se encuentra ese neurotransmisor debe contener las enzimas necesarias para sintetizarlo, porque puede ser liberado por la glía que está a un costado, por otra neurona, y yo encontrarlo y confundirlo o pensar que es un neurotransmisor, sin embargo, no puede hacer. O sea, este, pues esté ahí presente, pero no sea hecho para transmitir entre la neurona que yo identifico como la presináptica y la postsináptica. O sea, debe ser liberado en las terminaciones nerviosas sinápticas por un estímulo de la célula, y este estímulo puede ser químico o eléctrico. Deben reaccionar con receptores específicos en la célula donde origina la respuesta, en la postsináptica. Debe existir un mecanismo de biotransformación o inhibición de su acción, luego de ser liberada en este espacio intersináptico, y agregarlo de manera exógena a ese espacio sináptico debe reproducir el efecto que yo tuve al liberar el endógeno, por ejemplo, dándole un estímulo a esa fibra, a esa sí, fibra perisináptica, esa neurona perisináptica. ¿Sí? Entonces, fíjense, les digo, hay tantos detalles de verdad que analizar. Este artículo es de apenas hace un par de años, y habla de la maquinaria que se echa a andar para que sea liberado un neurotransmisor, y algunos detalles que se habían encontrado con cristalografía de rayos X de las vesículas. Pero pues, nosotros no vamos a revisar tanto detalle de eso en esta sesión. Pero sí tenemos que saber que entonces viene, nosotros ya lo vimos en sesiones anteriores, un potencial de acción, ¿sí?, sobre la membrana, y que eso lo que va a hacer generalmente va a tener efecto sobre un canal de calcio. Y ese canal de calcio, voltaje dependiente y dependiente de estos potenciales de acción que vienen a través de la membrana, van a permitir la entrada de calcio. Y el calcio se va a unir a una proteína, ¿sí?, una proteína que está en la vesícula que contiene el neurotransmisor, y esa vesícula se llama sinaptotacmina, ¿sí? Esa vesícula se va a llamar sinaptotacmina, y tiene varios sitios de unión al calcio, cuando menos 4, ¿sí? Y se unen esos iones de calcio y echan a andar una maquinaria, digamos, que dirija a esa vesícula para que se adhiera a la membrana donde va a ser liberado, ¿sí? Y digo nada más se adhiera porque la verdad es que esto se menciona en sus libros de fisiología como un fenómeno de beso y escape. ¿Qué quiere decir eso? Pues que apenas es como un roce de una adhesión a la membrana en donde se va a liberar el neurotransmisor, se abre un poro por el cual se libera el neurotransmisor, y después generalmente esa membrana se recicla, ¿sí? Se recicla para volver a hacer otras vesículas, una vesícula que siendo neurotransmisores que se producen cerca de esta sinapsis, ¿sí? Va a tener maquinaria especializada en esta región para volver a llenarla de ese neurotransmisor que se está liberando, ¿sí? Cualquier neurotransmisor de los que vamos a comentar eh, lleva a cabo este ciclo de vesículas. Les comento un detalle por aquí importante. Para meter a los neurotransmisores dentro de las vesículas, es muy común que haya un intercambio con un transportador, acá lo voy a poner, que es un transportador o un intercambiador de neurotransmisores y protones. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante en algunas sinapsis, ¿sí? Y entonces es importante que sepamos que
para hacer ese intercambio entre neurotransmisores y protones, pues primero tendría que haber protones dentro, y para meter esos protones o mantener un balance en el cual haya una buena concentración de protones que yo pueda intercambiar por neurotransmisor dentro de las vesículas, se gasta energía, ¿vale? Entonces por ahí también vamos a ver unos acarreadores que requieren de ATP para ello, ¿sí? Ok, entonces aquí vemos eso de esas, esas vesículas que liberan el neurotransmisor. Y aquí en los detalles, fíjense, una vez que alcanza ya que el calcio se adosa a la sinaptotacmina, yo luego les digo que imaginen que esto es como una lancha pequeña que va a llegar a un puerto cercano, pero para ello pues requiere un empujoncito, y entonces ese empujoncito se los da la activación de la sinaptotacmina por 4 moléculas de calcio. Vamos a suponer que la membrana estuviera de este lado, pues eso es lo que le da el empujón hacia acá, ¿sí? Hacia donde esté la membrana, ¿sí? Pero generalmente, pues al tocar la membrana, donde se va a liberar el neurotransmisor, tiene que hacer un complejo para formar un poro y que se libere ese neurotransmisor. ¿Cuáles son las proteínas que son más importantes para la formación de este poro? Cuando menos estas. Si recuerdan la diapositiva anterior, había muchas proteínas por ahí, pero vamos a decir que hay algunas como la sinaptobalbina, que es esencial en la vesícula, y SNAP25 y sintaxina, que son importantes en la membrana en la membrana de la neurona periganglionar, donde se va a liberar. Si se fijan, ahorita que les acabo de decir eso, entonces hay unas proteínas que están en la vesícula, ¿sí? Y hay otras proteínas que están en la membrana, que es el blanco. Lo voy a poner, ¿sí? Unas proteínas que están en la membrana, que es el blanco, en inglés target, ¿sí? Entonces, ahí está. Y las de la vesícula, en todas estas proteínas, estas sinaptotacmina, sinaptobalbina, SNAP25 y sintaxina, se les llama SNARES, ¿sí? Porque son proteínas que reaccionan ante una sustancia. Por ahí pueden encontrar ese dato en sus libros de fisiología, y les digo, a veces creo que hasta en el Wikipedia viene el detalle de estas proteínas. Pero bueno, en general, todas estas reaccionan y por eso se categorizan como SNARES. ¿Sí? Y les pueden decir a las que están en la vesícula B-SNARES, y a las que están en el blanco, en la membrana, ¿sí? T-SNARES, ¿sí? Y entonces de las B-SNARES, algunas de las más importantes pueden ser la sinaptotacmina, que interactúa con el calcio para activar este empuje de la vesícula hacia la membrana, y la sinaptobalbina, que junto con SNAP25 y sintaxina, que serían las T-SNARES relevantes, conforman ese poro que permite la salida del neurotransmisor. Sin embargo, depende del libro que lean, pueden encontrar varias más, como sinficina, o esos que a veces sirven para que estas estructuras estén ancladas en sitios antes de que ocurra ese proceso que va a ayudar a que se libere el neurotransmisor. ¿Ok? Bueno. Hay algunas sustancias que pueden afectar a todas esas SNARES, ¿sí? A todas estas SNARES, ya sean B-SNARES o T-SNARES, las pueden lesionar, y entonces dificultan la liberación de neurotransmisores. Un ejemplo de ellas es el Botox. El Botox, ¿sí? La toxina botulínica, o una de las toxinas botulínicas, lo que hacen es lesionar a las SNARES en general, y entonces pues dificulta la salida de neurotransmisores, y entonces pues pueden utilizarlo, dicen, en medicina estética, a lo mejor para evitar algunas arrugas ponen inyecciones para que los músculos se relajen, no liberen ese neurotransmisor que es importante para la contracción muscular, y puede ser para eso, pero hay muchas más aplicaciones, ¿eh? Por ejemplo, alguien que tenga estrabismo. Imagínense que tiene este ojo que estoy marcando, hacia, vamos a decir que hacia el centro. El otro ojo lo mueve normalmente, pero este ojo izquierdo de esta paciente está movido tiende a estar hacia lo medial, ¿sí? Del rostro. ¿Qué le harían o dónde le pondrían Botox para ayudar a que ese ojo pueda este,
cuando menos estar más en un punto medio del ojo izquierdo. En los músculos que mueven lateralmente al ojo. Sí, pero si le pongo Botox aquí y no se libera el neurotransmisor, lo que va a pasar es que se relaje este y más se va a ir al centro, ¿no? Entonces lo que tendría que hacer sería administrar algo de Botox en el músculo medial o interno. ¿Para qué? Para que se relaje y pueda jalar un poquito más los laterales a el ojo, ¿sale? O sea, eso es algo que generalmente les confundo porque no sé por qué muchas veces asocian que Botox como que daría más firmeza, pero no, la verdad es que a los músculos los está impidiendo para liberar neurotransmisor, bueno, a las fibras que llegan a los músculos, y entonces a los músculos les dificulta la contracción, ¿sale? Entonces, eso haríamos. Pero digo, hay muchas aplicaciones, también se puede ocupar en algunos músculos accesorios al paso en el esófago, ¿sí? Ya sea en la parte superior donde se ancla el esófago a la faringe o en donde está rodeado por el diafragma, se puede utilizar también y hay muchas aplicaciones, en fin, para el esófago. Bueno, eh, después de que vimos cuáles son las características de un neurotransmisor y este, cómo se libera un neurotransmisor en general en una sinapsis química, vamos a empezar a platicar de algunos neurotransmisores, algunos sistemas de neurotransmisores, de sus receptores, de cómo se producen, de cómo se metabolizan. Entonces empezamos con uno que se llama dopamina, ¿sí? Que tiene un grupo, fíjense aquí, les hablo tantitito de la estructura química, es un grupo que tiene un anillo aromático y dos hidroxilos, y este se llama catecol, ¿sí? Y tiene otra cadena en donde va un amino en el extremo, entonces estas se les llaman catecolaminas, a la dopamina, a la noradrenalina y a la adrenalina. La dopamina, dice, es una amina biógena formada por ese catecol y esa amina. ¿Cómo se forma la dopamina? Pues generalmente a partir de aminoácidos aromáticos y en especial pues de los que solo tienen un anillo y pueden o no tener un hidroxilo. Cuando tiene hidroxilo se llama tirosina. Cuando no lo tiene se llama fenilalanina, ¿sí? O sea, fíjense, aquí está, esa es la tirosina. ¿Se acuerdan en sus clases de bioquímica? Así sin el hidroxilo se llama fenilalanina, ¿vale? Entonces, esa tirosina puede hidroxilarse, ¿sí? Puede hidroxilarse, o la fenilalanina hidroxilarse una vez para hacer algo como la tirosina y después hidroxilarse otra vez. Y esta puede llamarse aminoácido aromático hidroxilasa o tirosina hidroxilasa, como está marcado aquí, y convierte esta estructura en esta, que ahora, si se fijan, bueno, si pusiéramos, por ejemplo, otra vez para que fuera una fenilalanina, yo tendría que quitarle esos dos hidroxilos. Pero como ya ahora tiene dos hidroxilos, se llama dihidroxi, ¿sí? Fenilalanina, y se abrevia eso DOPA, ¿vale? A la dopa la vamos a descarboxilar. Se fijan, este es el carboxilo que le quito, esa es la única diferencia entre esta estructura y esta. Y ahora no se llama dopa, ahora se llama dopamina, ¿sí? A la dopamina, ¿sí? Ya la puedo utilizar como un neurotransmisor, o se va a cumplir con las características que vimos por ahí en la segunda diapositiva acá, ¿sí? Pero en varios otros sitios de nuestro organismo se requiere de algo que alcance mejor algunos receptores que están expresados en algunas células y entonces a la dopamina la puede hidroxilar. ¿Dónde la hidroxila? Pues hay una enzima que le pega un hidroxilo en este carbono. ¿Cómo hago referencia a este carbono? Pues el carbono que está en la segunda posición después del amino. Entonces la que está en la primera se le dice alfa y el segundo beta. Entonces en la posición beta del amino, la hidroxilo, entonces se llama dopamina beta hidroxilasa. Y ya tengo una sustancia que se llama norepinefrina o que también se llama noradrenalina, ¿sí? Norepinefrina o noradrenalina. Si se fijan, los vocablos son los mismos. Epinéfalos quiere decir arriba del riñón y adrenos quiere decir adjunto al riñón, ¿sí? Junto al riñón y pues hace referencia a que era una sustancia adrenalina y noradrenalina, perdón, adrenalina y epinefrina, que es la otra molécula que ahorita les comento cómo se forma,
fueron aisladas e identificado que se producía en la médula de la suprarrenal, ¿vale? Entonces aquí está. Bueno, entonces decíamos, para la dopamina hacer la norepinefrina, la hidroxilo en la posición beta y sobre todo, o casi exclusivamente en la médula de la suprarrenal, hay una enzima que se llama N-metiltransferasa o feniletanolamina N-metiltransferasa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues pone un metilo en el amino, ¿sí? Entonces es la diferencia entre la norepinefrina y la noradrenalina o la epinefrina, que también dijimos que se puede llamar adrenalina, ¿sí? Entonces ahí está, eso es lo que, esta es la manera en la que se producen, es la manera en la que se producen entonces estas catecolaminas, ¿sí? Todas provienen, puede ser de la fenilalanina o de la tirosina, generalmente desde la tirosina, ¿ok? ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿No? No, doctor. Gracias. Continuamos. Entonces, la dopamina, en especial, participa en el sistema nervioso, dicen, tanto en el central como el periférico. En el periférico modula función cardíaca, renal, tono vascular y función gastrointestinal. En el sistema nervioso central, la conducta motora, emotiva, afectiva, una comunicación neuroendocrina que vamos a ver en el curso de fisiología. Hay muchas más otras funciones relacionadas, pero esas son las que vamos a ver en fisiología. Fíjense. De los receptores de dopamina y las vías de señalización, podemos decir que receptores de dopamina hay 5 y que están categorizados en dos familias, así se les dice. La familia D1, que involucra el receptor D1 y D5, y la familia D2, que tiene al D2, D3 y D4. El D1 y el D5 están acoplados a una proteína GS, ¿sí? Mientras que el D2, D3 y D4 están acoplados a una proteína GI y como vimos en la clase anterior, pues eso quiere decir que aumentará el AMP cíclico e incluso hay otros mecanismos, aquí habla de que también, por ejemplo, como vimos nosotros en la clase para GQ, aumenta la hidrólisis de PIP2 y obtiene otros efectos, ¿sale? Pero entonces nos quedaremos cuando menos ahorita que D1, familia D1, D1 y D5 acoplados a GS, aumentando el AMP cíclico. D2, acoplados a GI preferentemente y bajando el AMP cíclico, es como generan sus respuestas biológicas. ¿En dónde están? Pues en el sistema nervioso central y en algunos núcleos en especial. Todavía no les pediría que se aprendan o memoricen todos estos, pero va a haber algunos de estos que vamos a ver mencionado más adelante en el curso. ¿Vale? Okay. Aquí podemos observar cómo se produce entonces en una sinapsis dopaminérgica, ¿sí? Así le vamos a llamar a todas esas sinapsis en donde hagamos referencia a un neurotransmisor que se liberó desde la pared sináptica, les vamos a poner el nombre de ese neurotransmisor que se liberó y digamos que esto es una sinapsis dopaminérgica y la neurona que libera ese neurotransmisor también lo vamos a decir así, es una neurona dopaminérgica porque libera dopamina, no a la que tiene receptores para la dopamina, sino a la que libera esa sustancia, ¿sí? Ok, entonces ahí está tirosina, dopamina, producimos como vimos antes, y les comentaba que hay algunos transportadores, miren, que meten a la dopamina en la vesícula y sacan protones que antes fueron metidos generalmente o que se propició su producción mediante sistemas en los cuales necesitábamos energía, entonces es común que haya mitocondrias por ahí. Y bueno, llega el potencial de acción, la sinaptotagmina, calcio, este sistema de besa y corre el reciclaje de vesículas, vacían a la dopamina y la dopamina tiene chance de alcanzar a esos receptores. ¿Qué tipo de receptores son? Pues estos que mencionamos acá, y son receptores todos metabotrópicos, son acoplados a proteínas G, ¿vale? Entonces ahí está. Hay varias patologías que vamos a ver involucradas y que vamos a revisar en el curso que tienen que ver con el sistema dopaminérgico, como la enfermedad de Parkinson, que describió en 1817, en donde hay movimientos lentos, rigidez muscular y temblor en reposo, que son característicos de esta patología. Ahora que vemos ganglios basales, vamos a ver un poco más de sus detalles.
En este caso, generalmente se vincula la enfermedad de Parkinson a una deficiencia en la producción de dopamina y el alcance de los receptores que activarán algunos sistemas para que controlemos movimiento. Por el contrario, la activación de muchos receptores, o a veces la expresión de algunas neuronas de muchos receptores de dopamina, se vincula a esquizofrenia. Se ha hallado que algunas sustancias que bloquean esos receptores dan eh, buenos resultados en algunos cuadros esquizofrénicos y entonces pues se vincula muy bien a eso, ¿sí? Aunque, por ejemplo, a veces se les dan a estos pacientes con esquizofrenia se les dan bloqueadores del sistema dopaminérgico y lo que producen es algo parecido al parkinsonismo, un síndrome extrapiramidal. También es importante que sepamos que la dopamina está vinculada a esos procesos en nuestra mente que asociamos a placer o a recompensa, entonces, a reforzamiento, habla aquí. Entonces hay varias áreas como la ventral tegmental en donde están muy expresados estos receptores dopaminérgicos y se sabe que su activación está vinculada a que nosotros conozcamos de esta sensación de placer, de que nos gusta esa actividad o ese evento que estamos presenciando a lo mejor. Y entonces eso está muy bien estudiado que está vinculado a procesos adictivos. ¿Ok? Vale, hasta ahí nos quedaremos con los datos más importantes o generales de la dopamina. Vamos a pasar a las otras catecolaminas, que serían adrenalina y noradrenalina. También se pueden denominar epinefrina y norepinefrina. Entonces ahí están. Y estos receptores adrenérgicos, así se les llama, se pueden clasificar como receptores alfa y receptores beta. Eso se basó en saber que había una respuesta diferente de algunos órganos a más adrenalina que a noradrenalina o a noradrenalina que adrenalina y una sustancia que se llama isoproterenol también, ¿sale? Pero, pues, eh, digamos que a partir de eso, si nosotros le pusiéramos así como eh, algo distinto de los receptores alfa y de los receptores beta, podríamos decir que los receptores alfa son más selectivos a noradrenalina y los receptores beta, perdón, puse con una letra que creo que no se ve muy bien, pero un color, voy a cambiar la fuente y dice, los alfa les decía a noradrenalina, mientras que los beta son más sensibles a la adrenalina. Ajá. Entonces, ahí están. Y es importante para nosotros que cuando menos de estos conozcamos muy bien en dónde está su expresión, porque tiene una implicación médica importante. Los receptores a noradrenalina alfa 1, ¿sí? Son posinápticos y tienen mucha importancia en algunos vasos, ¿sí? En especial en vasos o en los engrosamientos de músculo liso, digamos que hay en los vasos antes de llegar al capilar, ¿sí? Los alfa 2 tienen más relevancia en procesos neuronales como regulación, entonces hay presinápticos, postsinápticos y extrasinápticos. De los receptores beta-adrenérgicos, pues están los beta 1, los beta 2, los beta 3 y los beta, perdón, los 3 tienen relevancia como receptores posinápticos, generalmente en los tejidos blancos de estas neuronas que les liberan adrenalina o de la que se liberó en la médula de la suprarrenal y llega al torrente sanguíneo, ¿sí? Y los alcanza. Y los beta 1, vamos a verlos más acá adelante, pero bueno, son ricamente expresados en el corazón, en algunas estructuras del corazón, los beta 2 en el músculo liso y los beta 3 aquí dice que en el tejido adiposo, pero les diría que también en algunas estructuras de músculo liso como aquellas que están en el tracto genitourinario son importantes o relevantes. Entonces, aquí están, ¿qué mecanismos de transducción ocupan esos receptores? Los receptores beta, todos beta 1, 2 y 3, están acoplados al sistema GS.
Los alfa 2 al sistema GI, ambos regulan la actividad de anilciclasa, unos la estimulan, los alfa 2 la inhiben, ¿sí? Y entonces tenemos una mayor o menor cantidad de MP cíclico que constituirá una mayor o menor actividad de la proteína sinasa de MP cíclico, una mayor o menor cantidad de proteínas fosforiladas, y entonces tendremos una respuesta biológica. Mientras que los alfa 1 pues actuarán sobre el sistema de las proteínas GQ, ¿sí? De heteroteiméricas, y su activación o dimerización inicial tendrá consecuencias en la fosfolipasa C, de ahí en la desintegración de PIP2 a diacilglicerol IP3, en los incrementos de calcio, en la actividad de la proteína sinasa dependiente de calcio, detalles que ya vimos en las sesiones anteriores, y entonces lo que hará será tener efectos biológicos interesantes también ahí, ¿vale? Aquí están a través de esos detalles que tenemos que tener en mente en nuestro curso sobre los receptores alfa y sobre los receptores beta, los alfa 1 acoplados a GQ en las metaarteriolas, a GI en autorreceptores en la membrana perisináptica, los beta acoplados a GS, beta 1 en el miocardio, beta 2 en músculo liso y beta 3 en adipocito y músculo liso también, ¿sale? ¿Cómo se metabolizan las catecolaminas? O sea, ¿cómo que les pasa a esas catecolaminas? Fíjense, aquí voy a hacer un paréntesis y entonces les pondré aquí qué es lo que le puede pasar a un neurotransmisor una vez que ese neurotransmisor es liberado, ¿sí? ¿Qué le pasará a un neurotransmisor una vez que lo libero de la neurona perisináptica? ¿Sí? Pues pueden pasar varias cosas, ¿sí? Una es que alcance a los receptores en la membrana postsináptica. Otra es que alcance receptores en la membrana perisináptica. Otra es que alcance algunos sistemas que puedan recapturar al neurotransmisor, ¿sí? O sea, hay algunos sistemas que lo que van a hacer es que ese neurotransmisor se recapture y se meta otra vez aquí, a lo mejor hasta la vesícula, y en otro proceso se pueda liberar otra vez, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede pasar con ese neurotransmisor? Pues puede, ser que se metabolice, ¿sí? Acá vamos a hacer, que lo voy a poner así, que lo metabolice, que haya una o varias enzimas en el espacio sináptico que metabolicen ese neurotransmisor que liberé. Entonces, todas esas cosas se pueden pasar. Entonces, es importante que conozcamos algunas de las sistemas o de las enzimas relevantes para metabolizar, terminar con la acción de un neurotransmisor o con su probable acción cuando cae en el espacio sináptico, ¿vale? Entonces, en el caso de las catecolaminas, ¿sí? La dopamina puede ser transformada por dos enzimas. Una que se llama monoamino oxidasa. ¿Sí? Aquí está, monoamino oxidasa. Sería la MAO. O otra que se llame catecol. Catecol orto metiltransferasa. O COM, ¿sí? Y entonces MAO y COM van a actuar en esa, en esa molécula de dopamina. A ver si los puedo. Me regreso hasta la estructura de la dopamina, ¿sí? Y entonces dice, aquí en el catecol se llama catecol ortometiltransferasa, entonces podemos pegarle metilos de este lado, o podemos, la otra se llama monoaminoxidasa, pegar algunos grupos acá que oxiden este segmento, y entonces le podemos cambiar las características estructurales a las catecolaminas y hacerlas pues que ya no estén activas tanto a la dopamina como a la adrenalina como a la noradrenalina, ¿sí? Entonces,
Ahorita no tenemos tiempo, digamos, para ver todos los detalles relevantes de este sistema, pero les puedo decir que estas dos enzimas son las más relevantes para la inactivación de las catecolaminas y que generalmente constituyen una maquinaria que les lleva a algunos productos en común, como el ácido homovanílico o vanililmandélico, que son ácidos muy interesantes para aplicaciones médicas como la detección de personas que han ingerido sustancias que incrementan sus niveles de catecolaminas. ¿Cómo le haremos para incrementar la liberación de catecolaminas? Pues otra vez voy a hacer aquí el esquemita de la eh, pared sináptica que liberaba un neurotransmisor y ese neurotransmisor vamos a decir que sea catecolamina. ¿Cómo se les ocurre que pueda incrementar la concentración de catecolaminas en este espacio? Uno, pues incrementando, dicen, el sistema que estimule la liberación de la catecolamina, ¿sí? Otro, ¿cómo lo puedo hacer? Pues les había dicho que había unos sistemas de recaptura, ¿sí? Hay unos sistemas de recaptura de, de los neurotransmisores que estén liberados en el espacio sináptico. Entonces, si lo bloqueo, pues también incremento la concentración de catecolaminas, ¿sí? O puedo también actuar a lo mejor inactivando a los receptores. Hay algunos receptores de estos que están expresados en esta membrana perisináptica que lo que van a hacer va a ser potenciar este, potenciar la salida de este neurotransmisor, o va a haber algunas otras que a lo mejor lo que van a hacer va a ser inhibir la liberación de este neurotransmisor. De hecho, son más comunes los sistemas de estos, se les llama autorreceptores, ¿sí? Que lo que van a hacer va a ser inhibir la secreción de ese neurotransmisor, pero si yo a ese mecanismo lo bloqueo, entonces a lo mejor veo potenciada la salida del neurotransmisor. Bueno, pues en estos puntos en donde estoy marcando, en el sistema de catecolaminas actúan algunas sustancias que se conocen como pues, drogas ilegales, ¿no? Como las anfetaminas, ¿sí? La cocaína misma. Y entonces, pues, entonces estarían incrementados los niveles de catecolaminas en el espacio sináptico y a lo mejor en otros sitios, o se introducen sustancias al cuerpo que puedan afectar o llegar a esos receptores y mediante algunas técnicas puedo detectar, como ya sé que los productos finales pueden ser el ácido homovanílico o vanililmandélico, pues esas sustancias son muy interesantes para detectarlas en algunos estudios que a veces ustedes desconocen, no han escuchado, como el dopaje o el doping, ¿no? Sí, entonces, este, son esas, las estructuras que son relevantes para conocer que hay un incremento de concentración de catecolaminas, perdón, en algunas personas. Ok. ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿No? No, profe. Ok, todos claros, entonces que todas las catecolaminas llegan a receptores acoplados a proteínas G o metabotrópicos. Bueno, espero que sí. Sí, Sí. doctor. Ok. Acá vamos entonces con con otro neurotransmisor. Vamos a hablar de las generalidades de otro neurotransmisor, la acetilcolina. ¿Sí? La acetilcolina, dice, también es una molécula pequeña con una estructura simple que se clasifica como una amina cuaternaria. Y aquí hago otro paréntesis, fíjense, para ahorita que aprovechamos y que decimos que hay un neurotransmisor que son moléculas pequeñas, pues casi todos los neurotransmisores que son moléculas pequeñas se producen en esta región de las sinapsis químicas. Aquí acuérdense que cuando hago estos dibujitos estoy hablando de una sinapsis química, ¿sí? Esa es mi sinapsis química. ¿Y dónde se producirán algunos neurotransmisores que no son moléculas tan pequeñas, sino péptidos? Son peptídicos. Estas moléculas pequeñas pueden derivar de aminoácidos, pero no
son peptídicos porque no son cadenas de aminoácidos. Cuando un neurotransmisor es peptídico, ¿desde dónde se producirá? ¿Dónde producen las células los péptidos? Las proteínas. Y es que es una cadena grande. ¿Nadie? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿En dónde se producirán los neurotransmisores que son peptídicos? ¿En el hígado? ¿Perdón? ¿En el hígado? ¿No? Se refiere al organelo, Ajá, al organelo, exacto. el retículo endoplasmático rugoso. Exacto, en el retículo endoplásmico rugoso, ¿sale? Lo estoy marcando por acá. Entonces, los neurotransmisores peptídicos, ¿sí? Se producen en el retículo endoplásmico rugoso, mientras que estas pequeñas moléculas de las que estamos hablando y vamos a hablar casi en toda la sesión, se producen comúnmente en donde están acá los taches, en la cercanía del botón sináptico, ¿sale? Entonces, nada más ese es un detalle sobre la síntesis de los péptidos. ¿Vale? Entonces, regresamos con las generalidades de la acetilcolina y decimos que es una molécula pequeña con una estructura química simple y, perdón. Ok. Se utiliza por motoneuronas de la médula espinal, se liberan las uniones musculares, lo vamos a ver ya muy pronto en las siguientes clases. En el sistema nervioso autónomo, dice, es el neurotransmisor de las neuronas paiganglionares. Todas las paiganglionares liberan acetilcolina y la mayoría de las postganglionares del parasimpático liberan acetilcolina, incluso en algunos otros sistemas que vamos a ver importantes dentro del sistema nervioso autónomo. En circuitos a lo largo de todo el encéfalo, ¿sí? Y en los ganglios basales, que por ahí vamos a ver algunos detalles. Este es una lámina de un corte sagital que le vemos a un cerebro de un roedor, ¿sí? Y entonces encontraríamos que en ellos está mejor definido algunas regiones para en donde es muy relevante la acción de neuronas que liberan acetilcolina, colinérgicas, ¿sí? Entonces, se ha estudiado en los humanos y esas regiones también están un poco menos definidas, pero se sabe que son importantes para procesos de aprendizaje, ¿sí? La acetilcolina es sintetizada, dicen, en una sola reacción a partir de colina y acetato, que se obtiene de algunas fuentes como la acetilcoenzima A, ¿sí? Y esa la enzima se llama acetilcolintransferasa y sintetiza entonces a la acetilcolina. Ya, así de simple, no tenemos que aprendernos varias enzimas como las catecolaminas, acá nada más acetilcolintransferasa, acuérdense, esa enzima sirve para hacer la acetilcolina, ¿sí? Y para romperla, pues hay otra enzima y se llama, la más importante o relevante clínicamente, se llama acetilcolinesterasa. También hay otra por ahí que se llama butirilcolinesterasa, que también puede ahora a la acetilcolina romperla en colina y acetil o acetato, ¿sí? Pero la más importante vamos a decir que sea la acetilcolinesterasa, ¿sí? Ok, ¿cómo se hace para encapsular a la acetilcolina y liberarla y que tenga efectos biológicos, pues importantes? Pues igual que en los otros neurotransmisores, podemos ver cómo se intercambia con protones. Fíjense aquí gasté ATP y este protón que ya está dentro, eh, lo intercambio con acetilcolina. Una vez que está la acetilcolina dentro, pues vendrá un potencial de acción, calcio, sinaptotagminas, las cosas que hemos visto. Se libera la acetilcolina y la acetilcolina puede alcanzar varios receptores y se han clasificado en dos tipos. Los receptores que responden o que se bloquean con nicotina y aquellos a los que tiene efecto la muscarina, una sustancia de hongos que se llama Amanita muscaris, ¿sale? Entonces, fíjense, aquí está la acetilcolina
y puede alcanzar dos tipos. ¿Qué diferencia tienen? Pues con los avances que ha habido y como se pueden conocer ahora sus estructuras, se sabe que son distintos no solo por la molécula que se describió que tiene efectos diferentes en esos receptores, sino por toda su estructura, y ya hemos visto estos tipos de receptores. Los receptores a nicotina son ionotrópicos, mientras que los receptores a muscarina son metabotrópicos de la acetilcolina y tienen importancia o son diferentemente expresados en diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, a todos se les llama receptores colinérgicos, pues dijimos que hay unos nicotínicos y muscarínicos. Los nicotínicos a su vez se subdividen en N1 y N2. Tienen cambios estructurales entre ellos, pero no vamos a ahondar en eso. Lo importante aquí en fisiología es que recuerden los sitios en donde se expresan N1 y N2. ¿Sí? Entonces, N1 vamos a decir que es importante para la placa neuromuscular y N2 en las neuronas, se expresan las neuronas postganglionares para recibir la acetilcolina que liberan todas las neuronas preganglionares. ¿Okay? Después, los receptores muscarínicos, ¿sí? Ahí se acuerdan como la dopamina que tenía el D1, D2, D3, D4, D5, también la acetilcolina tiene sus receptores metabotrópicos M1, M2, M3, M4 y M5. Los M1, 3 y 5, los nones, están acoplados a sistemas GQ, ¿sí? Mientras que los M2 y 4 pares están acoplados a proteínas GI, ¿sí? Entonces, cuando la acetilcolina alcanza un receptor M1, 3 o 5, lo que vamos a ver en las células que expresan estos receptores es incremento de calcio y de la acción del calcio en ellas. Mientras que cuando veamos células que tienen a los receptores M2 y M4, tendrán una despliegue de la actividad de la EGI, bloquearán entonces la producción de AMP cíclico, disminución de proteínas fosforiladas y algún efecto biológico, como por ejemplo en nuestro corazón, ¿sí? Cuando el vago le libera acetilcolina, ¿sí? Y tiene menos M2, disminuye la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, y eso pues consecuencia de toda la vía de señalización que ya hemos observado o revisado, perdón, para las células que expresan receptores acoplados a GI. ¿Okay? Entonces, aquí está la acetilcolina, dijimos, se puede inactivar por medio de la acetilcolinesterasa o de la butirilcolinesterasa y pues cuando eso queda inactiva son sistemas enzimáticos muy, pues así, valga la redundancia, activos, inactivadores, no sé, les ponen agresivos en los espacios sinápticos, ¿sí? Para regular la acción de la colina. ¿Dónde tienen efectos importantes la acetilcolina? En el curso vamos a ver varios sitios, incluso algunos muy puntuales en algunos circuitos neuronales, pero más vamos a ver en el aparato cardiovascular. Induce vasodilatación, disminuye la frecuencia cardíaca, la velocidad de conducción y la fuerza de contracción, ¿sí? Estimula la secreción de muchas glándulas, vamos a ver eso también en nuestro curso, y pues incrementa la secreción de esas glándulas. En el ojo produce miosis, que es la disminución de la luz en el iris. Otra cosa importante es que en estos que no, a lo mejor no dio tiempo de revisar tan a detalle, regula estados de excitación y sueño. Ya se había mencionado ya que es importante para el aprendizaje, la memoria y la atención. Y una de las cosas que más llama la atención en la actualidad, debido a la alta incidencia de la enfermedad de Alzheimer, es que la acetilcolina parece ser ese neurotransmisor clave que es deficiente en ellos y pues se han dado algunos tratamientos que, por ejemplo, los inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa que destruye la acetilcolina parecen mejorar las condiciones de vida de gente con Alzheimer. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas sobre eso? ¿No? No. No, profe. Listo, vámonos con los otros sistemas de neurotransmisores y esto me iré un poco rápido porque no necesitamos tantos detalles de los aminoácidos excitatorios y sabemos que conocemos más del glutámico que del aspartico y pero aquí en la presentación hay varios detalles relevantes de esto, ¿sale? De estos aminoácidos podemos decir en general que son reguladores de la actividad del sistema nervioso
central y periférico, pero que ha sido difícil a veces caracterizarlos porque pues están presentes en todos lados, en general los aminoácidos, y pues tienen que cumplir con eso que les presenté casi al inicio de la clase, que para que nosotros digamos que son neurotransmisores. Entonces estos aminoácidos pues tienen algunas características que hayan visto ustedes ya en bioquímica, como que se comportan como Switterion, que tiene una parte este, con una carga positiva y una negativa, ¿sí? Que tienen mayor actividad biológica unas formas que otras y que contienen altas concentraciones, por eso es difícil caracterizar que sí funcionan como neurotransmisores. Pero sí, vamos a ver ahorita los aminoácidos excitadores y después los inhibidores o los que actúan generalmente sobre sistemas inhibidores este, en las células. ¿Sí? Entonces aquí están. Bueno, hago un paréntesis nada más para decirles que excitador de una célula, de un sistema en una célula no quiere decir que sea excitador de toda una función neuronal, porque generalmente es más complejo. O sea, puede haber circuitos neuronales que tengan muchas neuronas, vamos a decir que con sistemas excitadores y que a veces el excitarlos mucho activa otros sistemas para apagarlos, ¿eh? Entonces, bueno, cuando digo excitador o inhibidor, me hago referencia a los sistemas que echan a andar en la célula que expresa los receptores para que los alcancen estos neurotransmisores, nada más, ¿vale? Bueno, glutamato y aspartato además son aminoácidos no esenciales, o sea, los producimos, son los aminoácidos libres más abundantes en el cerebro y por ahí se describió que excitaban neuronas, su presencia en algún medio excitaba las neuronas y que ambos, tanto el L como el D, producían despolarización de la membrana. Después por ahí alguien lo encontró en la unión neuromuscular del langostino, Van Harreveld dice que en el 59 dijo, se encuentra y parece que ese es el neurotransmisor clave para la contracción muscular, ¿no? Entonces, después se vieron varios procesos para hallar que había señales excitatorias o que había neuronas a las cuales les dabas un estímulo y liberaban glutamato, o que en algunas otras células se liberaba glutamato o glutamina, ¿sí? Y se encontraron las vías por las cuales se puede producir glutamato, que las han revisado en bioquímica, pero dice que por la glicólisis desde el alfa-cetoglutarato, por transaminación, ¿sí? O por un sistema que se llama el ciclo de la glutamina, podemos obtener glutamato. Eh, hay dos sitios en donde es importante el glutamato como neurotransmisor, ¿sí? Hay dos sitios en donde se está produciendo, obteniendo glutamato y que puede ser fuente para que sea un neurotransmisor. Uno, que es el que tiene menor relevancia, digamos, es el que se producen los astrocitos y el mayor es el que producen las neuronas como tal, como un neurotransmisor, pero en los dos sitios se puede liberar y alcanzar el espacio neural y actuar como un neurotransmisor, ¿sí? Entonces, en ambos sitios dices producto del metabolismo de esas células. Y para terminar con su acción, aquí lo podemos catabolizar y lo podemos convertir ahora en glutamina o convertir ahora a alfa-cetoglutarato, ¿sí? Por transaminación o por la acción de una enzima como la glutamato deshidrogenasa. Se almacena igual en vesículas, tiene un sistema de antiporte con protones como los que les he mencionado ya para los demás neurotransmisores, ¿sí? Y ahorita vamos a ver que tienen algunos receptores que son importantes o se distinguen también para la acción del glutamato y el aspartato. En especial vamos a hablar del sistema del glutamato. Aquí está. Hay una señal, una neurona glutamatérgica y se libera glutamato que estaba dentro de esas vesículas y ese glutamato, dice, alcanza los receptores y estos receptores, otra vez, ahora vamos a tener una variedad como los que ya habíamos visto, que tienen los receptores de acetilcolina, también aquí vemos receptores que son alcanzados por el glutamato y que algunos son ionotrópicos y otros son metabotrópicos. Esos ionotrópicos están divididos en dos subclases, una que deja pasar selectivamente sodio y una que deja pasar casi igual sodio y calcio para la despolarización de las células. Entonces, esos que dejan pasar sodio y calcio
son activados por una sustancia que se llama N-metildeaspartico, ¿sí? Entonces se abrevian NMDA, y los que son, perdón, son bloqueados por esa NMDA, y los que son bloqueados por una sustancia que se abrevia AMPA, o otra sustancia que se llama kainato, y nada más dejan pasar sodio, constituyen otra subclase de estos receptores ionotrópicos de glutamato. Y también se sabe que hay receptores postsinápticos metabotrópicos. Entonces, ¿cuál es la relevancia médica de estos? Ha sido difícil por encontrar, porque hay muchos sitios en donde están expresados tanto las enzimas que son importantes para la producción de glutamato, como para vesículas pues, que contienen al glutamato, y que se cumple que puedan actuar como un neurotransmisor. Es más, pueden ver algunos esquemas en donde han marcado neuronas que tengan glutamato, y verán que la distribución es amplísima en todo el sistema nervioso central. Sabemos que cuando se alcanza un receptor ionotrópico, se pueden obtener potenciales postsinápticos excitatorios o inhibitorios. Pues en el caso de esos que alcanzan a los en el caso de las neuronas que expresan receptores para el glutamato, se inducen potenciales postsinápticos excitatorios, ¿sí? Y de los receptores es que existen entonces al menos los 4 subtipos que les mencioné: los de NMDA, los de kainato, los de AMPA y los metabotrópicos, aunque estos de kainato y AMPA generalmente se subclasifican como un solo grupo. Entonces regresamos y les pediría yo que recuerden cuando menos estos 3 subtipos de receptores a glutamato: NMDA, AMPA kainato y metabotrópicos, ¿vale? Y de los metabotrópicos, aquí vemos que hay 7 subtipos de receptores. Afortunadamente no hay que conocer muchos más detalles de ellos. Aquí les muestro como otra vez el NMDA, como deja pasar sodio y calcio. Generalmente, cuando se le pega el glutamato, el de AMPA y kainato deja pasar preferentemente sodio cuando se le pega el glutamato, y eso genera algunas diferencias. Hay registros y muestran cómo se observan cambios en la membrana distintos con los de AMPA y con los de NMDA. Estos, a pesar de que permiten pasar 2 iones, generalmente generan cambios más pequeños, mientras que cuando es más selectivo solo a sodio, se observan algunos cambios mayores. Los metabotrópicos generalmente todos están acoplados a proteínas GQ, aunque también se ha dicho que algunos AGS, y incrementan en las neuronas blanco, digamos, en las postsinápticas, los niveles de calcio, y la respuesta será por ello. ¿En dónde están estos receptores? Tienen algo de distribución selectiva, es decir, hay NMDA más en algunos núcleos que en otros, hay más AMPA o kainato en algunos sitios que en otros, y metabotrópicos en algunos, pero pues en la aplicación clínica son pocas las sitios en donde es relevante esa expresión selectiva. Vamos a mencionar nada más algunos sitios o algunas funciones nerviosas del comportamiento en donde es importante el glutamato. Por ejemplo, fíjense, alguien observó que si ponían en la retina del ratón glutamato, se quedaban ciegos los ratones, lesionaban algunas neuronas, y se describe que es por la acción del glutamato en algunos receptores, el incremento de calcio, y todo eso lleva a una lesión en toda esa neurona. Y eso pues ha conllevado a que podamos saber que el glutamato está relacionado con varios procesos, como lo que ocurre en las células cuando en alguna región se quedan sin pues el afluente sanguíneo ideal. Entonces algunas neuronas empiezan a liberar mucho glutamato y producen algo que se llama excitotoxicidad. También eso ocurre en otros procesos como la epilepsia, como la enfermedad de Huntington o en la ELA. O sea, ese incremento en la señal glutamatérgica resulta neurotóxico, ¿sí? En condiciones fisiológicas se sabe que las señales y algo de
la señal algo selectiva del glutamato sobre los NMDA y los AMPA regulan el aprendizaje y la memoria. Y también se debe mencionar por ahí que cada vez se conoce más que, igual que la dopamina, los incrementos de glutamato en algunos núcleos están vinculados a procesos de adicción. Ok. Sobre los aminoácidos inhibitorios, vamos a ver sobre GABA y glicina. Para sintetizar GABA, pues también lo podemos hacer a partir del glutamato. Fíjense, algo muy interesante de los aminoácidos excitatorios. Podemos ocupar un fragmento y hacerlo un aminoácido inhibitorio, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante, pero también hay otras fuentes por las cuales podemos obtener ácido gamma aminobutírico que tienen que ver con la síntesis de algunas cadenas carbonadas que ocurre dentro y fuera de la mitocondria, ¿sale? Entonces, hay varios sitios. Otra característica importante del GABA es que es un aminoácido igual que los otros, pero los demás que mencionamos, como el glutamato, la glicina, el aspartato, son alfa-aminoácidos, mientras que GABA es un gamma-aminoácido, por eso se llama gamma-aminobutírico. Eso quiere decir que, si recuerdan, como cuando les mencioné de la posición en donde se hidroxilaba en beta, la dopamina para transformarse en noradrenalina, pues aquí también, o sea, son a ver, permítanme, a ver si tengo, acá está. Si se fijan aquí, por ejemplo, glicina tiene a los dos, eh, el grupo amino y el grupo carboxilo unidos a un carbono alfa, y por eso se llaman alfa aminoácidos, mientras que aquí están alfa, beta y gamma, ¿sí? Entonces el grupo carboxilo está en el sitio, en el carbono, digamos, gamma al amino. Entonces, por eso es algo distinto entre este aminoácido y los demás, ¿va? La Pero, glicina también sería gamma aminoácido. no, un alfa aminoácido, ¿sí? La glicina, la glicina, el aspartato y el glutámico, de los que mencionamos, son alfa aminoácidos, y el GABA es un gamma aminoácido nada más, ¿sale? Ok, va. Entonces, los receptores de GABA, dijimos, pueden ser otra vez ionotrópicos o metabotrópicos, ¿sí? Entonces, los receptores ionotrópicos, ¿sí? Vamos a decir que hay receptores A y receptores B del GABA, ¿sí? Los receptores A son los ionotrópicos, ¿sí? Estos receptores, los GABA-A, son ionotrópicos, y ya los hemos mencionado varias veces. ¿Qué es lo que dejan pasar? ¿Qué ion? Pues cloruro, ¿sale? Dejan pasar cloruro comúnmente del medio extracelular donde abunda el medio intracelular. Entonces hiperpolarizan membranas. Ya los hemos comentado, incluso comentamos por ahí algunos de sus ligandos que están en la siguiente diapositiva, creo. Mientras que los receptores GABA-B están asociados, dice, a proteínas GI, ¿sí? Entonces, generalmente también en las neuronas disminuye el AMP cíclico, disminuye la actividad de la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico y la fosforilación de proteínas, y pues son vinculados a inactividad o disminución de la actividad de algunas neuronas. ¿Ok? Perdón. Ok, acá está ese receptor GABA-A, tiene 5 subunidades, tiene sitios de unión a GABA, pero miren también a benzodiazepinas, a barbitúricos, a etanol. Ya hemos visto que, miren, eso es algo muy interesante de estos receptores, que ha sido blanco de muchas sustancias que se ha sabido que se pegan y que en medicina son importantes. O sea, para analgesia o anestesia es muy importante este canal que se llama receptor de GABA-A. O sea, el GABA lo abre, y muchas veces estas moléculas como benzodiazepinas, barbitúricos, anestésicos generales, fíjense, lo que hacen es dejar por más tiempo el canal abierto o dejarlo, este, eh, eh, perpetuar la apertura del poro, ¿sí? Entonces eso es lo que hacen esos. Y sobre la glicina, diríamos que tiene
dos también receptores, uno que sería ionotrópico y uno metabotrópico, igual que el GABA, uno deja pasar cloruro y el otro está acoplado a proteína GI. Generalmente el más relevante es este receptor ionotrópico, que sería como algo muy, tiene un actuar muy semejante como al de GABA-A, ¿sale? Entonces ahí está el receptor glicinérgico y pendamérico, que es muy parecido al de GABA. Las aplicaciones, pues, pues son para entender cómo funcionan las benzodiazepinas, cómo funcionan los barbitúricos, y es importante también que tengan en mente esta interacción entre los receptores de bueno, no solo los receptores, sino todo el sistema de neurotransmisores de aminoácidos excitatorios e inhibitorios, porque fíjense acá como dicen, el GABA puede ahora transformarse en glutamato y el glutamato liberarse para funcionar como un regulador de la liberación de neurotransmisores y al revés, ¿no? Les decía, el glutamato puede ser un precursor de GABA y funcionar para algunas neuronas como un inhibidor o bloqueador de alguna actividad. Ok, ya como pueden ver, vamos viendo aquellos sistemas de neurotransmisores de los que nos tenemos que aprender más poquito ahorita en las generalidades. A lo mejor los veamos más a detalle en ya las siguientes clases, pero fíjense, por ejemplo, para la histamina, lo que quiero que recuerden es que hay 4 tipos de receptores, ¿sí? Los H1, H2, H3 y H4, y de los que vamos a comentar serán de los H1 y de los H2. Los H1 están vinculados a la alerta, ¿sí? Y cuando los bloqueamos, se asocian a que se pierde ese estado de alerta o haya sueño. Entonces, los antihistamínicos iniciales, les llaman de primera generación, actuaban sobre este sistema y generalmente inducían sueño, o hay algunos todavía que son buenos y se siguen utilizando con diferentes indicaciones, y pues una de las cosas que hay que tener en cuenta es que inducen sueño, ¿sí? Y otro receptor de histamina que vamos a ver importante es el H2, que regula la secreción en el tracto gastrointestinal. ¿Ok? Para producir histamina, pues ocupamos un aminoácido, otro alfa-aminoácido que se llama histidina. Producimos la histamina y la histamina, igual que los demás neurotransmisores, tendrá un sistema vesicular que lo libere, ¿sí? Liberamos esa histamina y vamos a tener efectos sobre esos receptores que mencionamos, H1, 2, 3 y 4. Y en esencia les pido que se acuerden entonces el H1 y el H2. H1 vinculado al sistema GQ, H2 vinculado al GS. ¿Ok? ¿Qué efectos tiene? Ya dijimos, bueno, hay histamina distribuida en todo el sistema nervioso central y también en varios órganos, en el músculo liso, en células de las que están en sangre, ¿sí? Y el sistema nervioso central pues, está vinculado a nocicepción, a saciedad, perdón, al control de la hormona de liberación de la hipófisis, funciones cognitivas, comportamiento, tiene algunas acciones en especial sobre este sistema, les decía, de alerta, ¿sí? Y eso es de lo más importante que tendremos que recordar de histamina. Sobre la serotonina, pues viene de otro aminoácido que había en un bioquímico que se llama triptófano, y pues va a alcanzar también algunos receptores, hay varias vías de serotonina que están acoplados a otros sistemas de neurotransmisores como el de dopamina para muchas funciones, regulan varias funciones, ¿sí? En conjunto o pues de manera sincrónica, quiere decir por separado, pero a la vez, ¿no? Entonces ahí están la memoria, el sueño, la cognición, el placer también están vinculados con serotonina. La serotonina tiene 7 tipos de receptores. Solo el receptor 3 es un receptor ionotrópico, ¿sí? Que despolariza la membrana y es excitatorio, mientras que los demás receptores son receptores metabotrópicos, y no, ahorita no los voy a pedir que se aprendan los eh, tipos de proteína heterotrimérica los que están acoplados, porque
será poco relevante en lo demás contenido del curso, ¿va? Bueno, casi para terminar, están los receptores y los cannabinoides endógenos, ¿sí? Hay cannabinoides endógenos, entonces, que actúan sobre receptores de cannabinoides, y están los CB1 y CB2, y estos están acoplados a proteínas GI, G0, ¿sí? Y están ahí, entonces inhibirán o disminuirán la cantidad de AMP cíclico, inhibiendo la anilciclasa, disminuirá la fosforilación de proteínas, y modulan varios efectos. Los CB1 están más relacionados a esos efectos ligados a la acción en el sistema nervioso central, y los CB2 más ligados a algunas localizaciones periféricas, en especial a algunas acciones en las células sanguíneas, ¿sí? Entonces, hay muchos sitios en donde se han descrito los receptores CB1 en el sistema nervioso central, y se sabe que pues hay varias acciones que han sido discutidas por mucho tiempo, ¿no? De, pues, si son nocivas o si pueden ser terapéuticas o benéficas. Se ha hallado potencial importante para el tratamiento con cannabinoides de algunos casos de epilepsia, se estudia para obesidad, hay varios casos que son interesantes. ¿Sí? Y también a nivel periférico para regular la acción de algunas células del sistema inmunitario. Ahí están, entonces, hay para ello, entonces, estudios con fitocannabinoides naturales, algunos sintéticos, y se han descrito, pues, que esos sistemas están ahí para recibir algunas señales de algunas sustancias que nosotros producimos, y entonces esas sustancias se llaman endocannabinoides. Como ejemplo está la anandamida, ¿sí? Aquí está esta estructura que nosotros producimos y que alcanza estos receptores, y pues que induce esos cambios. Otro de los neurotransmisores que se han identificado es el óxido nítrico. Es un gas difusible y regula, o son importantes, es importante que nos acordemos que el óxido nítrico es regulador de nuevas sinapsis y tiene efectos en las neuronas y en las glías, y es un neurotransmisor clave para esos procesos que están en pañales a entender, pero igual para cuando ustedes están ejerciendo, perdón, ya haya más aplicaciones médicas. Entonces el óxido nítrico es relevante como neurotransmisor para entender esos procesos de neuroplasticidad, en donde a lo mejor un sistema está lesionado, pero podemos echar a andar otro sistema adjunto que haga que se recupere alguna función incluso, ¿sale? Entonces eso es algo relevante. Y la modulación de muchos neurotransmisores se da a veces por interneuronas que no ocupan sistemas inhibidores o excitadores a través de aminoácidos, sino de óxido nítrico también. Por último, ahora sí, el neurotransmisor que mencionaré será la sustancia P. Este es un peptídico, ¿sí? De 11 aminoácidos que alcanza receptores acoplados a proteínas G, que tienen varios nombres, ¿sí? El receptor de taquicininas, de neurosiminas o de sustancia P, pero es el mismo receptor que estimula por diferentes vías, tanto por la de los GQ como las del AMP cíclico y otras de lipasas, ¿sí? Y la relevancia clínica de estas es que pues la conocemos como un neurotransmisor vinculado a la analgesia y en la actualidad también a la depresión, aunque tiene una expresión del receptor de la sustancia P que pareciera que está también vinculado en más cosas que el dolor y la depresión, ¿eh? Pero pues está en pañales la descripción de estos sistemas. Ok. ¿Dudas o preguntas? No, doctor. No, pues no. ¿No? ¿Ninguna? Ok, entonces dejaremos hasta aquí la clase del día de hoy.